La Diócesis de Pasto presenta Encuentro con la Palabra. Sean todos bienvenidos a este Encuentro con la Palabra. Reflexionaremos el Evangelio del 16º domingo del tiempo ordinario. Este encuentro con la Palabra lo viviremos en 3 momentos. Escucharemos la proclamación del texto en un segundo momento, la reflexión bíblico-teológica y en un tercer momento una aplicación para nuestra vida y para la acción pastoral. Bienvenidos. Escuchemos con atención el texto del Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, versos 38 a 42. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie se la va a quitar. En este segundo momento, aproximémonos al texto desde una reflexión bíblico-teológica. Después de haber abordado el domingo pasado el ejercicio de la misericordia, hoy nos encontramos en el segundo ejercicio distintivo de un discípulo de Jesús, la acogida del Maestro mediante la escucha de su palabra. Recordemos que son 3 los ejercicios del discípulo. El domingo pasado, con la parábola del buen samaritano, el ejercicio de la misericordia, este texto de Marta y María, el ejercicio de la acogida de la palabra, de la escucha de la palabra, y el próximo domingo, con la oración del Padre Nuestro, el ejercicio de la oración. En este segundo ejercicio, como lo hemos llamado, la acogida del Maestro mediante la escucha de su palabra, o mejor, a los pies del Maestro escuchando su palabra. La imagen entonces central del Evangelio es diciente: María, sentada a los pies del Señor, escucha su palabra. La confrontación con su hermana Marta, quien está atareada con todo el servicio de la casa, hace ver en contraluz el valor de la enseñanza final de Jesús. María ha elegido la mejor parte y nadie se la puede quitar. La relación de Jesús con las 2 hermanas, y particularmente el valor que le da al gesto de María, pone en primer plano la pregunta: ¿qué es lo verdaderamente importante para Jesús? Esto equivale a reflexionar: ¿dónde es que un discípulo y servidor de Jesús debe colocar sus mejores energías y por qué? ¿Cómo se ordena en la vida del discípulo el doble movimiento de escucha y servicio, o mejor, de oración y acción? Veamos entonces la manera de atender a Jesús a ejemplo de María y de Marta. La llegada del huésped altera la situación que hay en la casa. Las 2 hermanas, que son las que habitan, despliegan energías para atenderlo bien. El evangelista describe lo que las 2 mujeres hacen mientras el huésped está en la casa. María dedica su tiempo a la persona misma de Jesús. Ella se sienta frente a él, a los pies del Señor. El evangelista dice con precisión:
escuchaba su palabra. El gesto de María frente a Jesús nos recuerda la posición de un discípulo con relación a la de su maestro. Por ejemplo, en Hechos 22:3, Pablo se declara discípulo de Gamaliel con estos términos: instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley. La postura de estar a los pies indica el interés por aprender, el interés por recibir dócilmente la palabra, que en el Evangelio de Lucas es una manera de indicar la predicación y de referirse a toda la formación que Jesús le ofrece a sus discípulos. Es interesante que Jesús anime a una mujer a aprender. Esto tiene una gran significación, puesto que los maestros judíos generalmente se oponían a que la mujer fuera a la escuela. Jesús hizo todo lo contrario. Pero, en modo de contraste, Marta aparece entonces en el trasfondo de la escena, haciendo oficios. Nos dice el verso 40, estaba atareada en muchos quehaceres. Estaba atareada. La frase describe a Marta absorbida por los oficios de la casa, concentrada en su deber de ama de casa y anfitriona. El relato insinúa que Marta deseaba escuchar a Jesús, pero las tareas, muchas por cierto, que se requieren para poder ofrecer una buena acogida, se lo impedían. Con la palabra quehaceres, en griego la palabra es diaconía, se nos deja entender en qué consiste la tarea, todo lo que es propio del servicio de la casa. Incluye la preparación del cuarto del huésped, el ambiente de la casa, pero sobre todo el servicio de la mesa, preparar y llevar los alimentos a la mesa. Tenemos varios ejemplos de esto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en el capítulo 17, en el capítulo 22. En la obra de Lucas, este término, diaconía, va designando cada vez más una realidad de fondo, lo propio del servicio en la iglesia, el cual genera grandes desgastes personales por el bien de los demás. Se genera entonces una pequeña crisis en la casa. La hermana mayor, que se ha dado al oficio pesado por la atención del huésped, expresa su propuesta por haberse quedado sola en el trabajo. Se abre así un diálogo entre Marta y Jesús que no solo resuelve la crisis, sino que saca a la luz la enseñanza central del acontecimiento. Se escucha en la voz de Jesús las siguientes palabras. Se dirige entonces con el nombre diciendo Marta, Marta. Esta manera de hablar interpela el fondo de la identidad de esta mujer. Jesús la va a corregir amablemente y de buena voluntad. Le hace caer en cuenta de su situación. Te preocupas y te agitas por muchas cosas. Le da una lección. Una cosa solamente es necesaria, y es la de escuchar la palabra. Después de escuchar la palabra nos podemos ocupar de las muchas cosas, pero no podemos dejar que las muchas cosas nos arrebaten de la posición privilegiada de ser oyentes privilegiados de la palabra. En un tercer momento, entonces, vivamos esta aplicación para nuestra vida personal y pastoral. Lo que queremos decir que como discípulos en esta enseñanza necesitamos tiempos de calidad para el diálogo profundo con Dios, con nosotros mismos y con los hermanos. Estos tiempos de calidad y de diálogo nos permitirán construir los espacios de comunión, la familia, los pequeños grupos y espiritualidades, la parroquia y la diócesis. Necesitamos tiempos de calidad
para poner la vida en orden, para reposar el corazón y reflexionar. Necesitamos tiempos de calidad para orar con la palabra del Señor. Para la lección divina. La parábola del buen samaritano nos enseñó que amor es servicio a los hermanos. Qué importante es servir. Nuestra vocación es el servicio, pero también es el encuentro con Dios, la escucha de la palabra, la comunión con Dios. Comunión con Dios que nos lleva a la comunión con los demás. Escuchar la palabra también nos volverá buenos samaritanos. De esto, que en el orden de los evangelios aparece como segundo, que en realidad es lo primero, escuchar al Señor para poder servir con calidad. Tiempos de calidad para escuchar, tiempos para orar con calidad. Con el compromiso entonces de vivir este encuentro con la palabra, privilegiadamente con la lección divina, vivamos este domingo como una escuela a la escucha de la palabra y a los pies del Maestro. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Feliz domingo para todos.